buenas a todos, aquí estamos en el segundo episodio de esta semana de carreras. Estuvimos analizando el postcarrera de Arlington, de Sama Supercross, y aquí estamos haciendo, pues bueno, un previo de lo que se nos avecina, que creo que es una temporada muy interesante de MXGP. Creo que al igual que a lo mejor en la categoría MX2 perdemos algo de efectivos, pero bueno, aún así tenemos ahí tres pilotos de los que luego hablaremos que lucharán por ese campeonato. Luego creo que tenemos una categoría MXGP muy interesante, con muchos cambios, muchos pilotos que suben. Entonces creo que una parrilla muy completa y muchas incógnitas, que creo que al final todos los amantes del Mundial de Motocross estamos deseando que empiece. Ya cuando se suba este vídeo quedará semana y pocos días. Así que nada, creo que muchas ganas de que empiece esta temporada, ¿no, tío? Sí, muchas ganas y además una pretemporada que se pasó bastante rápido, ¿no? También con esto de los podcasts, también que estamos comentando lo de Estados Unidos, también se hizo mucho más rápido, pero en realidad yo miré un poco nomás las carreras de pretemporada y hay nivel ahora para este año. Sí, yo creo que eso, de primeras hay mucho cambio, que al final los cambios siempre atraen, es decir, pues Herlin Sonda, Tingaiser Yamaha, pilotos que suben como Kai de Wolf Adamo, pero luego eso, ves que el nivel de la parrilla es muy alto y que es muy interesante, y que igual que eso, en MX2 quizá hemos perdido efectivos o mucha fuerza de las que había, MXGP se presenta un año que entrar en el top 5 va a ser muy difícil, yo creo, tío. Sí, sí es verdad que la MX2, como vos decís, con los pilotos que suben, es que en realidad el año pasado fue la última manga que se decidió el título de MX2. Y es verdad, sí que ahora capaz que queda un poco descafeinado el campeonato, pero también va a ser interesante el campeonato de MX2. Sí, totalmente. Si quieres, y bueno, aunque la gente ya lo habrá visto, tenemos actualización del calendario. Finalmente por aquí la tenemos, va a costar de 19 pruebas. Hicimos ya el primer episodio, por así decirlo, del canal, y analizamos un poquito lo que era en ese momento ese calendario. Poco ha cambiado. Como sabemos, entra en esa 11ª ronda a Johannesburgo. Nos vamos para Sudáfrica a ver qué nos espera por allí. Y bueno, y tenemos ese cambio que finalmente se hablaba de que para esta primavera podía entrar otro Gran Premio en España, en Madrid. Finalmente no se ha llevado a cabo, una pena, y entonces por tanto no se ha encontrado ninguna sede y reducimos una prueba y nos vamos a las 19 rondas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se agradece también, ¿no? Tener una ronda menos en el calendario, porque es un calendario muy extenso, ¿no? Sí. Pues va a comenzar ahora en 2 semanas y va a terminar recién en septiembre, octubre, después con el Motocross de las Naciones también. Así que yo creo que se agradece. Igual, idealmente, a ver, no sé a vos qué te parece, pero un campeonato a 15, 16 pruebas por lo menos estaría bien, incluso con menos mejor. Pero bueno, una ronda menos se agradece también, no solo para los pilotos, sino para los equipos y demás. Sí, yo creo que a ver, al final es como, yo siempre primero pienso, somos fan del motocross, cuanto más motocross tengamos mejor, pero sí que es verdad que muchas veces es contraproducente por el hecho de que tantas pruebas, al final perdemos muchos pilotos por el camino, y entonces el nivel del campeonato baja. Entonces sí que es verdad que al final un campeonato rondando esas 15, 16 pruebas te asegura, aunque estos motocross pueden pasar mil cosas, un poco que llegue la parrilla más completa, ¿no? A final del campeonato. Pero bueno, al final aquí ya sabemos que el dinero lo mueve todo. Al final los promotores, en este caso Infront, pues quiere llegar a todas las partes del mundo. Que eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva, que al final llega a todos los lugares del mundo. Es decir, el motocross al final es un deporte que necesitamos toda la expansión posible. Pero la negativa, que al final esos costes para un equipo oficial pues están cubiertos, pero hay muchos pilotos que se quedan por el camino por el hecho de que no pueden abordar todos esos presupuestos, esos gastos que conllevan, ¿no? Sí, totalmente. Y además teniendo en cuenta el formato de carrera que tiene MXGP, ¿no? Porque si tenemos en cuenta el campeonato en Estados Unidos, el Pro Motocross, que es un formato de un día, tal vez tener 20 rondas, bueno, no está de locos, digamos, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta que incluso no son 2 días, sino también tres, pues también los viernes se utilizan las pruebas de salida, o sea, los pilotos siempre tienen que salir vestidos, ¿no? Y salir a probar las motos. Entonces, claro, es un formato bastante largo. Y también cambia también la localización de la primera ronda, que creo que vos tenías una imagen del Sí, circuito de Bariloche. Un circuito que promete mucho. Yo estuve mirando también algunas imágenes a partir del dron por aquí lo y se ve tenemos. bastante bien. Sí, a ver, Sí, los circuitos así artificiales siempre nos siembra esa duda, ¿no? Hemos tenido muy buenos circuitos artificiales como el de Arroyo Molinos aquí en Madrid, en España. Hemos tenido el del año pasado en Córdoba, en Argentina, que también fue muy bueno. Esta primera vista
yo creo que muy positivo, un circuito largo que aprovecha un poco el relieve natural para hacer esas subidas, esa bajada. Yo creo que de primeras un track map, podríamos llamarle a los Estados Unidos, bastante interesante. Vamos a ver en qué estado está esa tierra. Como me dijiste, estaba un poquito más lejos, ¿no? De la capital o más cerca era. Sí, queda mucho más lejos, es bien al sur del país. Ya cerca lo que antes corrían en Villa Langostura, Claro. también bastante cerca al lugar. Sí. Bueno, pues vamos a ver Pero, si... pero bueno, yo creo que confiando en lo que hicieron el año pasado en Córdoba, que también construyeron un circuito de cero, habría que confiar para este circuito de Bariloche. Sí, yo creo que al final eso, viendo la imagen, tiene buena pinta. Parece que han sabido pues aprovechar bastante pues lo que decimos, ¿no? Esos relieves para hacer saltos en subida, bajada y asemejarlo un poquito más a lo que viene siendo un circuito natural. Así que bueno, pinta bien. Vamos a ver porque queda una semana y poco. Luego ya volviendo al calendario, pues tendremos ahí un fin de semana de parón. Nos vamos también a un circuito que entra nuevo en el calendario, que es el de Almonte en España. Vamos a ver qué tal por allí por Andalucía. Ojalá haga buen tiempecito. Y el circuito, pues bueno, es un circuito que ha albergado nacionales y demás, pero se mete un poco en la aventura de crear un MXGP, pero bueno, parece que hay gente involucrada que sabe hacer las cosas y esperemos que cuaje un buen gran premio y que por lo menos los españoles podamos tener un gran premio al año que se agradece, ¿no? Sí, sí, lo último que yo puedo agregar nomás del calendario es las últimas 3 rondas, que creo que teniendo en cuenta que Turquía y China son tal vez los peores circuitos del calendario, pero bueno, terminar en Australia, que el año pasado fue un muy buen circuito, lástima las lluvias que hubo, que tuvo que suspender la última manga de MXGP, pero en realidad fue un muy buen circuito. Sí, al final, bueno, ese triplete es un poco complicado porque además esas dos primeras pruebas no son muy allá. Sí que es verdad que lo que hemos visto de Australia nos ha gustado, ¿no? Y ha dado mucho juego, una pena como tú dices la lluvia del año pasado, pero bueno, es esa manera que parece que está instaurando un poco los promotores de acabar de esa forma, ¿no? Con ese triplete y acabar en un país tan diferente como Australia y bueno, y luego lo demás al final tenemos circuitos clásicos como pues al final los tres italianos, Pietramarata, Río Lasardo, entra este año Montevarchi que le hemos estado acostumbrados a ver en el internacional italiano, así como novedades pues tenemos también la Capelle Maribal que entra en Francia, como decíamos antes Johannesburgo en Sudáfrica y también el circuito de Gran Bretaña, que es raro ir a las Islas Británicas, por así decirlo, y que no correr en Matterley Basin, pues esta vez volvemos a Fox Hill, que es un circuito que estuvo en el Mundial de Motocross hace muchos años. Y por lo demás, pues tenemos un poquito lo de siempre, ¿no? Tenemos el desastre de Frauenfeld, vamos a ver qué nos espera este año en esa tercera ronda. Tenemos Kegun, tenemos Águeda, bueno, tenemos cositas ahí, pero con respecto a lo que más cambia son esas 3 4 cositas, ¿no? Totalmente. Creo que tendremos circuitos muy buenos y también muy malos, Mm. digamos, no podemos hacerlo así, ¿no? Pero bueno, ¿querés pasar a MXGP? ¿A MX2 primero? Pues por mí perfecto, ¿Cuál, MX2, cuál ¿cómo lo ves este sería? año? Mira, yo te iba a preguntar cuál sería tu candidato al título, pues yo no quiero cometer el mismo error del año pasado, pues si te acordás que el año anterior al año pasado fue Kai de Wolf, el Mm. campeón del mundo de MX2, y después con la subida a MXGP de Lucas Koenen dijimos que bueno, esto va a arrasar Kai de Wolf, Yeah. y estuvimos bastante errados, ¿no? Y tal vez puede pasar algo parecido, ¿no? Porque pasa ahora el vigente campeón Simon Langenfender, que también suben sus dos mayores rivales del año pasado, ¿no? Kai de Mm. Wolf y Andrea Adamo a MXGP. Así que no sé, capaz que puede pasar algo parecido, ¿no? Pues yo tengo tanto a Simon como Sacha Koenen como los dos candidatos a luchar por el título. A ver, yo los 3 candidatos que pongo para luchar por el campeonato los tengo claros. Y esos son Simon Lagerfelder como vigente campeón, Sacha Koenen como ese piloto que al final a ver si termina de dar ese paso a nivel de regularidad y consistencia, porque al final rápido es mucho. Y luego también Liam Evers, un piloto que ha estado muy lastrado por las lesiones, pero que tiene un potencial muy muy bueno, que incluso el año pasado lidiando con esas lesiones tuvo la placa roja un par de rondas o 3 al principio, creo que fue. Entonces, yo mis candidatos los tengo claros al título, son esos 3. Ahora, dentro de esos 3, quizá el que menos confianza me da es Sacha Koenen, porque le veo el más, quizá el más rápido, pero el más alocado y el que tiende a cometer más errores y parece que no termina de pulirlo. Pero luego, claro, al final dice, bueno, Simon Lagerfelder le vimos crecer mucho el año pasado, le vimos
cuidar esos errores que cometía también en momentos quizás puntuales. Entonces, bueno, la teoría tiene que decir que es el vigente campeón el que tiene un poco las de ganar, pero claro, llevar ese uno, como tú decías el año pasado en el caso de Wall, es bastante difícil. Entonces, no sabría decirte ahora mismo uno, pero creo que entre esos tres estará el ganador. Si me la tendría que jugar a uno, venga, me la voy a jugar este año a Liam Everts, por el hecho de que le pueda quizá pesar ese uno a Simon Lagerfelder y Sacha Cohen siga un poquito en su dinámica. Así que bueno, vamos a apostarlo todo al Vega Liam Everts. Sí, es que coincido contigo de que tal vez de esos tres el más rápido puede ser Sacha, pero también hay que tener en cuenta que el mayor rival de Sacha es el mismo Sacha, ¿no? Claro. Que en un momento va todo muy bien y comete un error que ni sabemos cómo lo comete y termina en el suelo. Creo que también hay que tener en cuenta que Sacha es muy bueno saliendo, que siempre generalmente sale Mm, primero teniendo en cuenta su baja estatura. Y bueno, creo que ese va a ser un pilar fundamental para ver si puede conseguir su primer título del mundo. También teniendo en cuenta también las qualis, por ejemplo, que sabemos que en el 2023 Prado lo aprovechó mucho para mm, conseguir su primer título en el XGP. Así que son como esos factores que hay que tener en cuenta con respecto a Sacha, a ver si no comete tantos claro. errores. Y también teniendo en cuenta Liam Evers, es un piloto que en las últimas 2 temporadas ha llegado a la primera ronda con lesiones. Y ahora es la primera vez que llega o que tiene una pretemporada tranquila. Así que hay que tener en cuenta también Claro. eso. Yo, del que menos me fío y pondré en ese tercer puesto es de Sacha por eso, ¿no? Porque quizás un poco su velocidad supera, podríamos decirlo, al saber estar en pista, ¿no? Y hay veces que le supera él mismo y comete esos errores, entonces le pondría ahí. Y luego entre Simon Lagerfelder y Liam Everts, sí que es verdad que Simon ha crecido muchísimo. Este año además pasa a KTM oficial puro, es decir, estaba en The Carly, ahora los hermanos Cohen se quedan con The Carly y como tal KTM fábrica, Bélgica y demás con... no me acuerdo cómo se llama ahora el gerente, me saldrá El de ahora. Carle, No, no, el de... de KTM, no me sale ahora. Bueno, Ah, Joel Smith. Joel Smith, que no me salía el nombre ahora. Pues pasa Ah, a Damo ahí en va. MXGP y se quedan con Lagerfelder en MX2. Entonces, bueno, es como que Lagerfelder debería de ser, ¿no?, el piloto a batir. Pero sí que es verdad que hemos visto que últimamente, sobre todo en la categoría MX2, ese uno pesa. Y Liam Evers es como dice, ¿no? La primera es que no llega con lesión, que además tienen un gran grupo de trabajo en ese equipo Nestan. Esta vez, que además este año luego veremos un par de imágenes apoyado por Red Bull otra vez, que la verdad que queda preciosa esa Uparna. Y es como que tiene que ser el año de Liam, ¿no? Se le van acabando un poco las oportunidades. Este año quizás no está la parrilla tan completa a nivel luchar por el campeonato como hemos tenido otros años con los hermanos Cohen en el completo, con Kai de Wolf. Entonces tiene que dar ese paso hacia adelante si de verdad se quiere situar como uno de los pilotos a batir en la categoría y lograr ser campeón del mundo para pasar a una categoría MXGP o llevar una moto 450 que ya hemos visto que se le da bien, ¿no? Y que está un poco deseando hacerlo, ¿no? Pero claro, para eso tienes que tachar un poco el hecho de ser campeón del mundo. Entonces, bueno, creo que va a estar muy interesante entre esos tres pilotos y ahora yo creo que por cualquiera que apostemos está bien hecho, ¿no? Porque al final la temporada es muy larga y veremos, pero creo que los tres, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero son los rivales a batir en la categoría para este 2026, sin duda. Sí, totalmente. Incluso para esta temporada hay 2 pilotos que espero que den un paso hacia adelante y son los 2 pilotos Triumph, tanto Efectivamente. McLellan como Farrés. McLellan que consiguió el año pasado 2 podios, incluso ganó una manga en Trentino el año pasado. Así que bueno, es un piloto que ya es su tercera temporada va a ser con Ujú. Triumph, así que ya lo esperaría también como en la lucha por el título, pero la verdad teniendo en cuenta lo que vimos el año pasado, como que creo le falta otro paso más para dar. Sí, yo creo que quitando esos tres pilotos de cabeza, un poco la alternativa tienen que ser los dos pilotos Triumph. Cande McLellan le hemos visto un poquito irregular, ¿no? Podríamos decir, pero como tú dices, ya tercera temporada, ha dado muy buenos destellos de velocidad, sobre todo en arena. Pero yo creo que este año puede venir un gran salto de calidad de Guillén, ¿no? De Farrés. Ya el año pasado al final, nueva moto, su primera temporada completa en el Mundial y aún así ya consiguió podio, ganó en T80 una manga. Creo que Guillem puede ser un piloto que esté regularmente optando a podios y quién sabe si eso, conseguir alguna victoria, creo que puede hacerlo sin problema. Entonces sí, creo que esos pilotos Triumph tienen que ser un poco la alternativa a estos tres, aprovechar cuando fallen y oye, luchar por victorias, creo que lo pueden hacer sin problema. Una pena que Triumph haya perdido este año el apoyo de Monster,
que en deferencia a ellos se ha ido con HRC Honda, pero bueno, creo que un equipo muy potente que al año que viene, para el 2027 en principio, desembarcará con Harup en 450 también, y que bueno, que tiene ahí a un pilotazo como Clement de Sal ayudándolos aquí a entrenar en España, al final siendo un poco su coach, y sí creo que son un poco, lo definiría como la alternativa este año, ¿no? Sí, sí, que tal vez van a aprovechar los errores de los tres pilotos que nombramos anteriormente. Mm, Incluso Farrell, yo espero mucho de este año, porque incluso el año pasado creo que se perdió 2 o 3 carreras por sí. una polémica que hubo, ¿no? Tuvo una caída en Francia y después fue por el médico y no lo dejaron correr los otros 2 grandes premios. Pero teniendo en cuenta que los últimos años también ha tenido lesiones en Estados Unidos, terminar bien la temporada del año pasado es muy positivo. Sí, total. Al final tener una pretemporada en la que puedas entrenar bien. Al final han entrenado mucho aquí en España, han aprovechado el buen clima dentro de lo que cabe, aunque hemos tenido muchas lluvias para entrenar mucho por el sur, y eso, al final tener como coach a un piloto tan experimentado, creo que tienen que ser esa alternativa junto a dos pilotos, sobre todo uno de ellos, que creo que también debe estar ahí muy cercano a ellos o prácticamente luchando con ellos, que es Matheus Valén, con esa Kawasaki. Ya le hemos visto el año pasado dar destellos, pero era su primera temporada en MX2. Creo que también el equipo Ice One ha pulido mucho también esa Kawasaki, porque llevamos mucho tiempo sin tener una 2,5, y al final decían que bueno, el año pasado era un poco de desarrollo tanto para Matis como para ellos, y creo que este año también tienen que dar un salto de calidad y también unirse un poco a esos pilotos Triumph como la alternativa para luchar por podios y por alguna victoria, ¿no? Sí, lo puedo hacer muy bien. Incluso el año pasado me acuerdo que cometió muchos errores de rookie, ¿no? Pues Hmm. salía bien adelante, me acuerdo en Argentina o incluso también en COSAR, que fue la segunda ronda el año pasado, que tenía buenas salidas, pero se caía en la Hmm. primera vuelta prácticamente. Sí. Sí, sí. Y bueno, yo creo que este año todo eso que pulió al final por errores del pasado y ser su primera temporada después de llegar del 2024, claro, de ser campeón de Europa, creo que sobre todo en circuitos duros, en circuitos al final que le vayan bien a él como los franceses, puede estar ahí rondando el podio sin problema. Y quizá un peldaño por debajo de estos tres pilotos, de la Triumph y Matheus Valén, pondría a Valerio Lata, ¿no? Sí, Valerio Lata, que ya es su segunda temporada también en MX2 y con la Honda, ¿no? Que Mm, lo ha hecho bastante bien en las carreras de pretemporada, incluso creo el año pasado hizo un podio, si no me sí. equivoco. También teniendo en cuenta eso. Así que bueno, tal vez sí lo espero un poco por detrás del grupo y de los pilotos que mencionamos antes, pero va a ser un piloto que va a estar ahí. Sí, al final es un poco una tónica bastante general, salvo pues eso, al final los contendientes al título, esa irregularidad en la categoría pequeña, ¿no? Al final pilotos más inexpertos, que son obviamente pilotos de élite, que si no estarían en el mundial, pero bueno, al final pilotos que tienden más a cometer errores, a ser más intermitentes a lo largo de la temporada, y al final vemos que el que es capaz de ser un poco más regular se lleva el título. Lo fue Kai de Wolf en 2024, lo fue Simon Langenfelder en 2025, y veremos quién lo es este año, ¿no? Sí, lo que sí no sé muy bien qué pensar es del equipo Yamaha. La verdad, los dos pilotos ya hace tiempo que no espero mucho de ellos, ¿no? Ya después de varios años complicados en la categoría MX2. Mm. Creo que fue en 2021 con Maxime Renault que no ganan un título. Claro. A ver, Y yo creo ahora tiene, que. tiene dos pilotos que Claro. no sé qué esperar de ellos. Yo creo que al final creo que son Carlis y Yanis Reisulis. La verdad que ahí tengo un Sí. jaleo con los nombres. Creo que fue. No sé cuál fue el que estuvo ya el año pasado en MX2. Creo que es Carlis, si Creo no que me es Carlis, equivoco. ¿no? En teoría Pero bueno, él. sí, sí, eh, igual. Es complicado los claro, nombres es que igual. son prácticamente clavados. Entonces, él tiene que dar un paso hacia adelante. De hecho, algún top 10 ya obtuvo el año pasado. Y bueno, creo que se tiene que instaurar un poco en esa franja de luchar por el top 5, ¿no? Y luego tenemos un Yanis que Sí. viene como campeón de Europa. Por tanto, como hablábamos con Valen, es un poco el que más errores comete, aunque se le ha visto muy rápido y se lo ha visto bastante bien en estas carreras de pretemporada. Entonces, bueno, yo ya los pondría como pilotos que tienen que estar sí o sí del quinto al décimo, y bueno, a partir de ahí veremos, porque sí que es verdad que como hablamos, ¿no? En MXGP puede que tenga una alineación de las más potentes de estos últimos años con Geiser y Renault, pero en MX2 son pilotos todavía muy inexpertos y necesita también un poquito de buenos resultados, porque bueno, muchas victorias con Gertz, pero aún así tampoco consiguieron el campeonato y necesitan ir sembrando un poco para que estos años que vengan Yamaha tenga una buena representación en MX2, ¿no? Sí, es que en realidad a mí me preocupa bastante, pues estamos hablando de varios años de sequía, incluso también con Gert, como vos decías, que Hmm. estuvieron
muy cerca de conseguir el título. Tal vez confío un poco más en el novato en el que salió campeón el año pasado del europeo de 250, porque creo que el hermano, el que estuvo el año pasado en MX2, es como más grande, más corpulento y como que le cuesta un poco más Cuesta la un dos y poquito. medio. Pero, ah, ¿cómo? Sí, sí, no, que lo que tú dices, que a lo mejor le cuesta un poquito más la categoría. Claro, sí, pensé me habías dicho otra cosa. Pero bueno, no sé, tal vez comentar también un poco de David Braceras también, que va a estar corriendo con una moto, creo que va a ser prestada de un amigo de él de Chile también, que le va a ayudar para estar, creo, en las primeras rondas de la temporada. Sí, la verdad que a ver, David siempre lo hemos hablado, ¿no? Que es un piloto con mucho talento y sobre todo un piloto que le ves trabajar muchísimo, la verdad que se le ocurra muchísimo, pero siempre al final se ha envuelto en problemas a nivel de decisiones, cambio de equipo, vimos ese desastroso año con Fantic, este año, bueno, con el equipo de Jackie Martens bien, pero al final cambia también a Fantic y se queda sin equipo en MX2, en principio parece que tenía algo apalabrado, se le cae también, como que nunca ha tenido una temporada tranquila, también se le ha juntado con lesiones, entonces nunca ha terminado de conseguir formar ese puzzle, pero la verdad que el trabajo que tiene es inconmensurable. Aquí estará en España, en el Nacional, corriendo con Triumph, con el equipo de Pavo Rueda. Entonces, vamos a ver, como decimos, con ese pequeño apoyo que están haciendo de MXGP para que pilotos privados puedan ir a correr en esas transoceánicas, por así decirlo, fuera de Europa, va a correr con una moto prestada. Vamos a ver si un par de resultados buenos ahí en Bariloche y también aquí en Almonte, que correrá en casa, pues vamos a ver si se le ofrece o por lo menos se le plantea alguna buena posibilidad para poder hacer por lo menos las europeas del Mundial, porque eso es una pena como ver pilotos que tienen talento y trabajan sobre todo tanto. Al final, por X cosas que suceden a su alrededor, no termina de llegar la oportunidad de cuajarse todo, ¿no? Porque su debut con la Triumph va a ser este próximo fin de semana, ¿no? El Nacional del El próximo Nacional. fin de semana. Ahí va. Bueno, teniendo en cuenta Braceras, el año pasado me acuerdo que en Córdoba hay una manga que le hizo bien, creo que Sí, terminó quinto o dentro del top 5. sí, sí. Y después creo que fue en Lome en la mitad de temporada que se lesionó, que tuvo ya su primer problema y después desencadenó varios Claro. problemas de salud. Pero bueno, creo que ese es el problema de David, ¿no? También ha tenido bastantes errores y Sí. problemas, ¿viste? De lesiones y demás que lo han perjudicado. Es como que al final eso, nunca termina de cuajar todo. Si no son las lesiones, son problemas con los equipos y al final, pues bueno, te encuentras en esta situación, pero bueno, ojalá que David encuentre un sitio medio decente para poder competir esta temporada y mientras, pues bueno, darle caña aquí en el Nacional como uno de los que tiene que optar a ganarlo en la categoría de MX2 a bordo de Satrium, ¿no? Y yo creo que con respecto a MX2, lo último que comentar es esa Ducati, ¿no? Que estará pilotada por Ferruccio Zanchi, que sale de Honda para irse al equipo Bedini MX2, que aunque va a tener Ducati representación oficial en MXGP en MX2, en MXGP es con el equipo Bilbo, con el famoso Louis Boster, en MX2 es con el equipo Bedini, entonces bueno, vamos a ver qué tal ese desarrollo de esa Ducati 250 y creo que un poquito más que comentar de MX2, ¿no? Sí, sí, totalmente. A mí Sanchi no me da mucha confianza, la verdad, porque creo que a mitad de temporada se lesionó el ligamento cruzado, tuvo un problema también en la rodilla y Mm, ahí se le terminó la temporada. Creo que consiguió un podio en Cosar, mm. que cuando fue que hubo un barrizal, pero además creo que fue ese gran resultado que consiguió nomás. Sí, creo que ganó una manga, de hecho, en el Barrizal y por eso le valió el podio, pero bueno, creo que temporada un poco difícil por eso, ¿no? Porque Zanki se tiene que a- asimilar ¿cómo lo diría? O asentar, mejor dicho, en la categoría, pero claro, con una moto nueva, con todo el desarrollo, aunque estuvo Lupino también ayudando mucho el desarrollo de esa MX2, vamos a ver qué tal, pero bueno, creo que intentar optar a todos los top 10 posibles. Sí, sí, entonces vos decís como candidato al título puede ser Liam Evers. Yo voy a ir con Sacha Cohen para cambiar un poco y a ver si no tiene tantos errores. Yo Me la estoy, estoy jugando, capaz que es más seguro que ganes vos, porque la verdad que Sacha no confío mucho. o sea, estoy casi al 50-50 entre Langenfelder y Liam Evers, pero creo que tiene que ser el año de Liam Evers, así que me tiro con el belga. Vamos a ver qué pronóstico acertamos el año que viene, o lo mismo no acertamos ninguno. Sí, sí, tal vez es que en realidad Langenfelder, si gana este título este año, ya va a pasar a MXGP, ¿no? Pues ya conseguir dos títulos consecutivos ya hace que automáticamente subas de categoría. Sí, de hecho es un poco el plan, porque ha renovado en principio con KTM hasta 2027, entonces el plan sería que todo le fuera bien y consiguiera el título y al año siguiente pasar a KTM, porque además los Koenen han renovado, pero se habla de que se van a ir a Estados Unidos o en el 27 o en el 28,
que eso un poco, también luego hablaremos de esa presión que puede tener Lucas por conseguir el título, al igual que Sacha, ¿no? El hecho de saber que te tienes que ir a Estados Unidos, te quieres ir con un campeonato del mundo bajo el brazo, obviamente, entonces puede que esa presión a los hermanos Cohen le jueguen un poquito en contra, porque eso, hay muchos rumores de que puede que esperen al 2028 para irse un poco más desarrollados, pero que también al final, pues bueno, sobre todo por tema de familia y demás, obviamente saben que en Estados Unidos es donde está el dinero y cuanto antes para allá, pues antes también cogen soltura allí. Entonces, bueno, vamos a ver qué les espera a los hermanos Cohen, que han renovado con KTM así en general, con un contrato plurianual, y veremos cuándo hacen ese desembarco a Estados Unidos, ¿no? Es que pensándolo nomás ahora, es que tiene sentido, ¿no? Pensar que igual, no en 2028, incluso el año que viene los Cohen se vaya a Estados Unidos, teniendo en cuenta de que si Langenfelder, como tú dices, o estamos diciendo, ¿no? Que gana el título, sube a MXGP y ya sube como único piloto de KTM Austria, y Adamo, que está ahora con ese mismo equipo, se vaya de Carly a Claro. suplantar a Lucas Cohen Ujú. y quede uno y uno. O sea, tiene un poco de sentido. Claro, veremos a ver. Yo creo que dependiendo de cómo vaya esta temporada tomarán decisiones. Pero bueno, a ver, al final el irte del 2027 pues te hace coger mucha soltura, y al final toda la experiencia que cojas antes de tiempo, ya estamos viendo con Jorge que es muy importante allí. Entonces, bueno, puede que lo hagan por eso, o puede que de verdad digan, vale, nos queremos ir, pero nos queremos ir bien, con un campeonato debajo el brazo. Entonces, bueno, vamos a ver. En principio sea para el 27 o para el Y, 28, solo lo sabrán ellos. Sí, igual, mira, por ejemplo, teniendo en cuenta el contrato que tenía Prado con el equipo de Carly, que fue en el 2023 que consiguió el título en MXGP, en su contrato tenía una cláusula que si conseguía el título se le renovaba un año Hmm. automáticamente. Entonces, tal vez pueda tener Lucas Cohen en el mismo contrato y que si gana el título este año, va a estar el año que viene también en MXGP Claro. porque se le renueva el contrato. Es una posibilidad. Sí, al final Sí. yo creo que hay mucho detrás y lo iremos sabiendo, o por lo menos sabremos rumores a lo largo de la temporada. Porque yo creo que también, aparte de los asientos en MXGP, va a depender mucho de los asientos que haya en Estados Unidos, ¿no? Porque si al final Thomas gana el título, renuevan a Jorge, sabemos a ver cómo estaría el tema de Plessinger y Beumer. Claro, tiene que haber hueco en ambos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que también eso puede decidir el hecho de que, oye, allí en Estados Unidos se renueve a Beumer y a Plessinger, se queden con la misma alineación y no hay hueco. O opten por dar esa nueva oportunidad a Sacha y a Lucas, y al final, pues bueno, se vayan para allá, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucha tela que cortar ahí detrás. Es que si fuera Star Racing no tendría problema y tendría, yo qué sé, los cuatro pilotos en 450 y a Beumer y Sacha en 250. Pero bueno, Totalmente, pero KTM es complicada también la situación. KTM se está recuperando ahí con la entrada de Bajaj y bueno, yo creo que presupuestos un poquito más cortos. Sí, no creo, o van a despedir a alguien o Sí, no sí. creo que estén todos. Claro, es que al final hay mucho Pero jaleo bueno, allí, ¿no? Porque en principio tanto Thomas como Jorge tienen un año de contrato solo. El de Jorge parece que buscarán una renovación y demás. Thomas, dependiendo un poco de lo que haga, si gana el AMA Supercross, creo que se renueva automáticamente. Si no, él tiene el poder de decisión. Y luego, bueno, Aaron Plessinger se le está alargando durante muchos años porque también al final es muy mediático allí, pero los resultados no han terminado de ir. Julien Beumer, lesiones también. Entonces, bueno, creo que hay que tomar muchas decisiones en KTM, tanto en Europa como en Estados Unidos. Así que veremos, veremos. bueno, tanto Ian Harrison, por ejemplo, con respecto a Prado, ha dicho que tiene un techo muy alto, así Hmm. que creo que están encantados con él y que le van a renovar, efectivamente. Hombre, es Pues que sí es verdad que Prado tiene un contrato de un año, nomás termina este año, pero esperemos que se lo renueve. sí, a ver, al final este año fue un poco un contrato in extremis, ¿no? Que un sueldo bastante base, más bonus y demás, que bueno, con todos los hits que está ganando y cómo está clasificando ese podio, creo que está sacando un buen presupuesto para él, para Jorge, para comprarse esa casita en la costa este. Pero bueno, sí, al final le ves que lo bien que lo está haciendo, y todo lo que tú te has cansado de decir durante la temporada, ¿no? El margen de evolución que tiene, o el margen de mejora, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nos estamos desviando del tema, pues al final esto es un podcast de MXGP. Total, total. ¿Quieres No, pasar a MXGP? me parece perfecto, y O sea, de pasarnos a MXGP te quería... encantado de hablar de Prado, pero bueno, vamos a seguir hablando de... Es que siempre barremos para casa, siempre barremos para casa. Pero bueno, Sí, hablando de MXGP, totalmente como debe ser. te quería hacer una pregunta, y es esta, ¿no? ¿El equipo más potente de MXGP se puede considerar Honda HRC Petronas Monster?
Sí, sí, al final también te tengo que preguntar a vos también, ¿qué opinas de la moto al final? Porque se ha hablado mucho, ¿no? Que a mucha gente le gustó, a mucha gente también en cantidad no le Bueno, gustó el diseño de la nueva Honda. A mí personalmente no me gustó mucho, ¿eh? No sé, ¿a vos te mira, parece? hablando, si quieres que hablemos del diseño, le ponemos por aquí. A ver, a Ahí mí va. me gusta ¿por qué? Porque es diferente y porque también es un poco el signo de que entran patrocinadores potentes a la industria, ¿no? O sea, vemos una Honda que había sido siempre muy discreta y demás, prácticamente sin patrocinadores. Al parecer desde arriba están cambiando un poco la política, lo vemos en la moto del Dakar, lo estamos viendo ahora en MXGP. Y al final ves que una empresa tan importante como Petronas, como patrocinador principal, luego Monster, que ya al final tenía Yamaha y demás, sea capaz de entrar otra vez a otro equipo más. O sea, al final es como que me gusta porque es rompedor y diferente, pero sobre todo me gusta mucho por el hecho de que pone el valor un poco de que más patrocinadores importantes lleguen al deporte, ¿no? Sí, sí, yo también, hoy estuve escuchando el podcast de MXGP de Vital Mm, MX y comentaba, ¿no? En el caso del número lateral, ¿no? Que es bastante chico, teniendo en cuenta, viste que generalmente en las primeras mangas al comienzo ya el número delantero está tapado por la tierra o la arena y va a ser muy difícil identificar a los pilotos, ¿no? Porque si miramos el número lateral, en mm. realidad es bastante pequeño. Hay que esperar a ver en realidad el número de la espalda. Sí. Sí, sí. Que es algo que ya vimos en Ducati cuando estaba haciendo Tony Cairoli pruebas un poco de manera intermitente para mejorarla, que prácticamente casi que no tenían ni número en el portamatrículas No, lateral, ¿no? En el portanúmeros que dio. sí, no, Entonces, no sé, a mí me gusta porque es sí. diferente, creo que le da un poco de ambiente a lo que estábamos acostumbrados sobre todo en Honda o quizá incluso en otras marcas que era un poco más sobrio. Así que, pero sobre todo ese punto positivo de que entren patrocinadores importantes a la industria y que al final pues esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos corre por en sangre, por las venas y al final, oye, que todo esto vaya para arriba, llegue a más sitios, a más patrocinadores, a más lugares del mundo. Entonces, me gusta, es diferente, pero me gusta, tío. Sí, sí. Y teniendo en cuenta la pregunta que me habías dicho anteriormente, creo que sí es el equipo más fuerte del campeonato de MXGP e incluso también el que tiene más margen de mejora también, ¿no? Mm. Porque de los cuatro pilotos hay dos caras nuevas, tanto Jeffrey Herlitz como Tom Vial, que no espero que ya estén al 100% en la primera ronda y que vayan evolucionando a medida que pasen las rondas, Mm. ¿no? Así que creo que es el equipo más fuerte y que tiene más margen de mejora. Yo le veo muy fuerte en muchos apartados, ¿no? Lo hablamos de esa inyección económica y de presupuesto que a Honda no le hace falta porque es una de las marcas con más presupuesto, pero bueno, es como que apuestan aún más por el motocross. Luego aparte tienen a Gariboldi, que es un hombre muy experimentado y todo al final el equipo que hay detrás es un equipo muy fuerte que ha llevado a Team Geyser a ganar 5 títulos mundiales. Y luego eso, en cuanto a alineación, como decíamos, descartando un poquito pues lo que hablamos con Valerio Latan MX2, centrándonos en MXGP, viene Jeffrey Herlings, que sí, final de su carrera y demás, pero es Jeffrey Herlings, es de Bullet y cualquier moto que le ponga va a ir rápido. Le he visto un poquito rígido estos primeros vídeos, estos primeros meses al final con esa onda, pero ya se va soltando. Luego tenemos a Rubén, que finalmente por ese buen trabajo que hizo el año pasado desarrollando esa Honda 2027, parece que va a tener el mismo material que ambos, entonces tiene que dar ese paso hacia adelante porque Rubén tiene talento para hacerlo, pero esos errores le suelen matar a lo largo de la temporada. Y luego Tom Vial, que esta última semana en el Internacional de Somieres en Francia ha ganado por delante de pilotos como Massin Renaud, por delante de pilotos como Lucas Koene, y que bueno, que igual que no le veía quizás para luchar por cosas importantes en una 4,5 en Estados Unidos, creo que aquí puede dar caña y puede adaptarse bien a toda esta terna de pilotos y esta parrilla complicada. Entonces creo que un equipo muy muy potente y de los más potentes que he visto yo en Honda estos últimos 10 años básicamente. Sí, totalmente. Y como tú decías, ¿no? Son tres pilotos en la categoría MXGP en situaciones muy diferentes Hmm. también, ¿no? Pues si vamos a Rubén, por ejemplo, es el que tiene más experiencia con la moto, con el equipo. Tal vez el que puede ser, al igual que Jeffrey Hellings, el que tiene más velocidad de los tres, pero también es el más irregular, Hmm. podríamos decir, ¿no? Porque con la capacidad de ganar grandes premios, de ganar carreras, de subirse al podio, pero como hemos visto en las últimas temporadas, capaz de ser el que más comete errores. Claro. Hmm. Sí, a ver, yo creo Sí, que... y después si Dale. no, y si pasamos a Herlings, por ejemplo, es que también va a ser un piloto que, teniendo en cuenta que lleva varias temporadas lesionándose, ¿no?
va a tomárselo con calma en las primeras rondas. Mm. También por eso decía, ¿no? Que el que tiene más margen de mejor. Sí, Solo eso. sí, yo creo, como tú dices, diferentes posiciones, ¿no? Rubén le urge una buena temporada para seguir en un equipo de fábrica como Honda. Herlings está al final de su carrera y quiere conseguir ese título final. Y luego un Tom Vial que viene con una edad perfecta para sembrar lo que tiene que ser los próximos 5 años de Vial, que es luchar por el título de MXGP, ¿no? Entonces, diferentes posiciones, pero que conforman un equipo muy, muy potente y que, vamos, yo creo que vamos a tener a los tres luchando por prácticamente todo a nivel de victorias y podios durante toda la temporada. En teoría, el que debe luchar por el título es Herling. Vamos a ver, porque eso yo me ha parecido verlo un poquito rígido al final esos primeros vídeos que salía con la Honda, pero al final es normal, ¿no? Que han tenido ese punto negativo que tanto él como Geyser, que al final de prácticamente el 1 de enero no se han podido subir a sus nuevas máquinas. Pero bueno, también lo que me parece de Herling es que lo bueno es que ha tenido una pretemporada sin lesiones, y aunque fue sobre la KTM, pero ha entrenado mucho y ese cuerpo está al 100%. Entonces simplemente lo bueno que tiene que hacer ahora es pulir la moto, porque él está bien, está a su 100%, podríamos decir, ¿no? Sí, es que como vos decías, los videos que salieron del 1 de enero se lo veía como muy rígido también sobre la HRC, pero también hay que tener en cuenta que tampoco antes de la primera ronda del campeonato no ha tenido muchas carreras de pretemporada. Ujú. Solo tuvo en Mantoa, creo, y este próximo fin de semana va a ser en Lierop, pero en realidad muchas carreras no ha tenido, y ya sabemos que Herlings es modo Necesita. diésel también. Sí, porque Sí. Houston se canceló por la lluvia, entonces bueno, sí, a ver, yo creo que está claro que tanto él como Geyser, pero sobre todo Herlings, que le gusta ir un poco más tal, va a ir de menos a más, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver quién de ellos llega a ese más rápido, ¿no? Sí, y me parece que el que va a pasar más por debajo del radar va a ser Tom Vial, pues me parece que también se tiene que adaptar a una nueva categoría, a Mm. una nueva moto, a nuevos circuitos también, pues son muy diferentes, ¿no? Correr en Estados Unidos, ya lo hemos visto el año pasado en el Pro Mm. Motocross, y ahora también volver a adaptarse a los formatos de 2 días también, así que hay muchos cambios con respecto a Tom Vial, que es como tú decías, ¿no? Tiene que proyectar a futuro Mm. de irse formando poco a poco para luchar por el título en un futuro. Sí, al final tiene que este año ir cogiendo todos esos factores o todas esas piezas del puzzle para el año que viene tener que ser uno de esos pilotos que luche por el título, ¿no? Pero sí que es verdad que estos últimos vídeos y estas carreras que he visto de él me han gustado mucho. Le he visto un piloto más hecho encima de esa 4,5 y más acostumbrado a la Honda. La verdad que es increíble el despliegue que ha tenido Honda. La verdad que veías cómo venían aquí a entrenar a España a desarrollar esas motos con no sé si era cerca de 7 8 furgonetas, técnicos de Callaba, técnicos de Showa. Bueno, la verdad que era espectacular porque además, como vemos, cada uno podríamos decir que va a llevar un tipo de suspensión. Vemos a Rubén y a Herlings que optan por Callaba. Creo que es Tom Vial el que va a llevar Showa. Entonces, bueno, habla, ¿no? De todo lo que pueda abarcar Honda y cómo quiere este año de verdad ser el equipo más potente del campeonato. Yo tengo una pregunta que me parece muy interesante y es, ¿quién de los tres pilotos va a hacer que al final de la temporada tenga más puntos? Pues teniendo en cuenta, capaz lo más rápido decir es Jeffrey Herlings, pero hay Mm. que tener en cuenta que Herlings lleva varias temporadas seguidas con lesiones. Ya. No sé cuál sería tu piloto. A ver, debería de ser Herlings. O sea, porque yo creo Sí. que es el que viene como que tiene que ser candidato al título, ¿no? Vemos un Rubén que tiene que dar ese salto para estar luchando por podios y por victorias, pero el que tiene que luchar por el campeonato es Herlings porque eso, Vial tiene que ir de menos a más y cogiendo un poquito de experiencia otra vez en Europa, ¿no? Entonces debería de ser Herlings. Sí, pero no me sorprendería, igual que pueda ser un Rubén Fernández, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que te decía de las lesiones, que ojalá Claro. no pase y que podamos ver una temporada, la primera temporada de Herlings que no se lesione. Veremos a ver si le sienta bien ese chasis de aluminio y esa nueva onda a tope Sí, de sponsor. sí, es que en realidad es más bien las caídas, porque Herling se cae una vez cada tanto, pero cuando se cae, es ahí que se parte. Sí, Efectivamente, sí. pero además de la manera más tonta como cuando se lesionó a final de la temporada, que fue simplemente al apoyarse, clavícula fuera, la verdad que ese cuerpo tiene que estar bien maltrecho, pero bueno, yo creo que alineación muy, muy potente de Honda este año, que se la va a tener que ver con otro equipo muy potente como va a ser el de Yamaha, ¿no? Como va a ser ese Team Geyser, que le he visto bastante bien encima de la Yamaha en estas carreras de pretemporada, y bueno, un Bassin Renault que vamos a ver si tenemos lo mismo de siempre o por fin consigue ser regular, ¿no? Sí, la verdad que a mí después cuando vi las primeras imágenes de Geyser con la Yamaha,
no me impactaron tanto con respecto a Herlings, por ejemplo, con la Ujú. HRC, ¿no? Como que lo vi como un cambio más natural, también con Alpine Star, con Monster también. No sé, yo también lo vi en las carreras de Pues aquí lo tenemos. pretemporada, también mucho más adaptado al chasis también de aluminio, también mucho más cómodo. Me parece también sí que como Geyser tiene como un circuito, la Tiga Land, ¿no? Su Mm. circuito privado, ya debió de estar tal vez unos meses antes entrenando sobre la Yamaha, ¿no? A escondidas, pero se lo veía muy bien en las carreras de pretemporada. Sí, ¿no? Yo creo que hablábamos en ese primer episodio de quién crees que le puede ir bien mejor, ¿no? Y hablábamos de lo positivo que era Geyser, de que al final, pues, es una moto más similar que el cambio a lo mejor de KTM, de KTM a Honda de Herlings, ¿no? Pero sí, apostamos por Herlings porque es Herlings, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, sin pensar eso y con la cabeza, ves que Geyser los últimos años que ha tenido ha sido también un poco lastrado por las lesiones, pero era el piloto a batir, incluso diríamos que por delante de Herlings. Ha sido muy constante, ha conseguido muchas victorias. Y bueno, necesitaba un cambio de aires. La relación un poco con Honda estaba ya en las últimas. Y bueno, se le ha visto, como tú dices, bastante bien encima de la Yamaha. No sabemos si ha entrenado antes o no a bordo de esa Yamaha y ha tenido más tiempo que, por ejemplo, Herlings. Pero bueno, creo que por fin Yamaha tiene ese piloto para luchar por todo, ¿no? Sí, es que teniendo en cuenta el año pasado, antes de que Geyser se lesionara, creo que fue en Suiza, que tuvo la caída, que se lastimó el hombro y Hombro. demás, tuvo varios meses fuera. Yo creo que te diría que a principio de temporada, creo que sería tanto él y Lucas Koenen como los que van a Mm. luchar por el título, ¿eh? Pues Sí, ya sí. las primeras rondas, Si es que los que los veo como con más nivel. Si es que de hecho la temporada pasada se lesionó en la sexta ronda. De las cinco primeras rondas, Geyser había ganado tres. O sea, y yo creo Claro. que me acuerdo que fue cuando empecé todo el proyecto de 116MX Podcast, que era como, estaba claro que si no pasa nada se lo iba a llevar él, ¿no? Por mucho que Lucas con él hubiera estado bien, que Román Febre, pero es que llegaba en un nivel y con una autoridad en la categoría que bueno, vamos a ver si este año con los cambios lo sigue manteniendo o sabemos que Yamaha ha tenido problemas estos últimos años además con la moto, han cambiado muchos chasis y demás. Bueno, vamos a ver si conjugan bien porque creo que Team Geyser tiene la calidad para ganar a cualquiera, ¿no? Sí, yo me acuerdo también el año pasado en Córdoba que yo fui y fui con mi familia y yo le decía, ojo con Geyser porque ahora que no iba a estar Prado, pues va a ser el que va a ganar en Argentina. Y en realidad terminó tercero en ambas mangas, terminó por detrás de Renault y Febre. Y yo estaba diciendo, bueno, pero se lo estará tomando con calma y eso fue lo que vimos, ¿no? Después en Cosar y después creo que fue en Francia, las otras rondas las ganó. Sí, al final Así que yo creo sí, que se lo va a tomar con calma. el año pasado el pobre de Geyser creo que tenía muy claro que lo único que tenía que hacer es estar en pista, ir ganando lo que pudiera, pero en la sexta ronda se le truncó por ese famoso bloque de arena que había y se fue todo al traste, pero bueno, yo creo que energías renovadas, creo que también motivación para él y vamos a ver qué tal a bordo de esa Yamaha, que bueno, quizás con un piloto como Geyser, que eso que opta todo, también motive un poco al equipo y consigan conformar esa moto necesaria para que un piloto como Tim luche por todos, porque luego tenemos a Renault, que ¿qué podemos esperar de él? Sabemos que se quería ir este año a Ducati, no le dejaron por contrato, muchas lesiones estos últimos años. Vamos a ver si ese impulso de la llegada de Team le hace estar ahí, porque velocidad, como tú dices, la tiene, ¿no? El año pasado ganó esa primera ronda en Argentina, pero siempre muy irregular y muchas caídas y lesiones, ¿no? Sí, es que yo quedé muy sorprendido cuando ganó el año pasado en Argentina. Te acuerdo, muchos se acordarán de la quali que hubo entre la lucha de él con Román Febre, que estuvieron hasta las últimas vueltas luchando para ganar la primera quali del año pasado. Y bueno, yo esperaría, ¿no? También otra temporada el año pasado que tuvo lesiones, ahora supuestamente esta pretemporada no ha tenido muchos problemas. Incluso creo que ganó una carrera de pretemporada también donde estaba Febre y Lucas Koenen, Uh-huh. no, creo que fue hace un par de fines de semana atrás. Así que bueno, yo creo que Renault también es otro piloto que si tiene completado el puzzle, tiene todas las piezas, puede estar también adelante. Vamos a ver si esa llegada de Team, como digo yo, pues un poco rejuvenece a todo Yamaha, porque luego va a haber otro piloto, que aunque vamos a poner por aquí la imagen de todo KTM, un piloto que el año pasado fue el que más GPs ganó, un piloto que el año pasado fue contendiente al título hasta el final, hasta que se apagó un poco a raíz de China, que es Lucas Koenen, que la verdad que queda espectacular ese 5 a los Ryan Dungey en esa KTM y que bueno, no sé si tú le calificarías como el favorito o le meterías un poco en el mismo bloque que Geyser y Herlings. Yo lo pondría como Sacha Koenen también, como te dije en MX2. O sea, capaz de ser, sí, el máximo favorito al título, pero que el rival
de Lucas Koenen va a ser Lucas Koenen. Pues no sé si viste la primera carrera de pretemporada que hizo en Algeres, Sí. que también estuvo en la primera carrera de Geiser sobre la Yamaha. En la segunda manga, el adelantamiento que le hizo tanto a Geiser como a Adamo fue muy agresivo y casi termina en el suelo, Claro. y siendo solo una carrera de pretemporada. Así que yo te diría que tal vez el máximo rival de Lucas Koenen puede ser candidato al título al máximo, pero su rival va a ser el mismo. Ya. Yo ahora mismo son mis tres candidatos, ¿no? Igual que te decía tres en MX2, para mí son estos tres en MXGP, ¿no? Lucas Koenen, Herlings y Geiser, porque luego hablaremos de Febre. Febre creo que después de ganar ese título, su mentalidad ha hecho un clic y va a estar ahí, porque siempre va a estar ahí como siempre Febre, pero creo que si, salvo que fallaran estos tres, va a estar relegado a un segundo plano. Y creo que Lucas, bueno, creo que es el que tiene más todo por la mano, ¿no? Sigue en ese buen ambiente junto con su hermano en el equipo de Carly. El año pasado, eso, 6 victorias de GP, es el que más consiguió durante toda la temporada. Creció muchísimo y sorprendió a todos. Pero sí que es verdad que le vimos fallar en los momentos clave. Entonces, vamos a ver, porque el año pasado solo tenía de rival a Febre. Y este año tiene pues prácticamente a toda la plantilla al completo. Esperemos que siga así durante toda la temporada y evite lesiones. Pero creo que, bueno, uno como de los candidatos principales. Pero vamos a ver cuando tenga todos esos gallos en el corral y tenga que luchar con todos. Y sobre todo lo que hablamos, ¿no? Esa ansiedad de decir, tengo que ganar un título porque me quiero embarcar en la aventura estadounidense. Totalmente. Incluso me acuerdo del año pasado la carrera que tuvo en Arnhem, Hmm. que estuvo, creo que fue la primera vez que veo una lucha, tanto él con Herlings, si Herlings pidiera que ya la bandera a cuadros, ¿no? Pues él, Herlings mismo decía, si me daban una vuelta más no iba a ganar esta manga. Hmm. Así que también, si puede aprovechar tanto, bueno, Lucas Koenen ha tenido muy buenas salidas el año pasado, tiene que aprovechar eso, también teniendo en cuenta cómo fue el 2023, el primer título de Prado, Hmm. aprovechando también las qualis, también carreras más cortas, él Claro. sí tiene buenas salidas, él va a ser un pilar fundamental para conseguir su título. Sí, yo creo que velocidad la tiene, nos sorprendió a todos el año pasado, pero sí que es verdad que coincido contigo en que él puede ser su propio rival y quizá pues eso, esa ansiedad o saber estar en momentos clave todavía le pueda, porque al final vimos que en MX2 no consiguió un título por eso, y que el año pasado, si nos ponemos a pensarlo también, ¿no? Porque llevaba una inercia muy muy buena, pero al final errores en dos rondas importantes le dejó sin título en beneficio de Romain Febre, así que bueno, vamos a ver qué Lucas esperamos este año y su compañero de equipo, aunque el Adamo estará embarcado en el equipo Austria. Es un Adamo que estábamos hablando de dos pilotos que suben de MX2, de Kai de Wolf y de Adamo. Kai de Wolf lo veo como una subida MXGP natural, pero la de Adamo me ha parecido quizá un poco precipitada, ¿o cómo lo has visto tú, tío? Sí, precipitada, también teniendo en cuenta que quiere aprovechar KTM, ya sabiendo que los hermanos Koenen se quieren ir a Estados Unidos. Yo a Adamo particularmente no lo veo en un futuro en Estados Unidos, así que creo que también están aprovechando ya que tenga la máxima experiencia posible en Ujú. MXGP. También teniendo en cuenta que el año pasado estuvo muy cerca de conseguir el título en MX2, también tuvo varios problemas, también él mismo se lo ocasionaba, y ahora en las carreras de pretemporada también vimos que cometió algunos errores causados por él mismo, ¿no? También Claro. algunos abandonos en las carreras de pretemporada. Sí, la verdad que me sorprendió este movimiento de Adam. Sí que es cierto que es un piloto que siempre ha manifestado que entrenaba mucho en la 4,5, estaba preparando su salto, pero bueno, le veías como cometer muchos errores en MX2 y al final MXGP un error no te perdona, incluso aún menos que obviamente en MX2, entonces era como un poco, quizá este año podía haber conseguido su segundo título y ya subir a MXGP. Puede ser que es algo más a nivel estrategia, como tú digas, un poco de KTM, de quedarme con dos en MXGP y dos en MX2. Pero bueno, vamos a ver si Adamo sigue un poquito siendo Adamo o nos sorprende sobre la 4,5 y es un piloto más regular, ¿no? Sí, es que claro, como vos decís, si no subía a Damo, yo no veo a Langenfelder que vaya a subir a MXGP. Lo habrán hecho por eso, para tener uno y uno, también sabiendo que Helling se iba a ir. Totalmente. Debió ser más por eso esos movimientos. Sí, un poco movimiento estratégico a nivel grupo, ¿no? A nivel KTM. Sí, y ahora vos, ¿quién crees que lo va a hacer mejor, a Damo o Kai de Wolf ahora en la 450? A ver, yo te diría que Kai de Wolf, ¿no? Creo que Kai le va a facilitar mucho la vida, la potencia de la 4,5 por ser un piloto muy corpulento. Creo que pese a que perdió el título el año pasado, era aún más candidato que Adamo y era aún más
tenía aún más autoridad en la categoría que Adamo, entonces creo que le va a facilitar mucho la vida la 4,5, que también, bueno, hemos visto a Adamo, o sea, a Kai de World cometer errores, pero le pondría un escalón por encima de Adamo, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, debería ser, ¿no? Tal vez la técnica que tiene Kai de Wolf puede ser una de las mejores de toda la parrilla de MXGP. Por Así que bueno, aquí. también Kai de Wolf es un piloto que bueno, ahora el equipo Husqvarna va a tener el apoyo de Red Bull, que no pasaba desde hace varios años. Y bueno, y de Kai de Wolf creo que también es posible que comience la temporada bastante tranquilo, digamos, y a final de temporada pueda incluso ganar algún GP, ¿eh? Sí, Me yo creo parece que que al sí. final se lo tiene que tomar, bueno, por cierto, primero la Husqvarna preciosa. La verdad que cuando Sí, la sí. sacaron yo soy muy de Husqvarna y me encanta y yo creo que ese reflote también de incluir a Red Bull le ha quedado aún mejor. Pero sí, yo creo que le hemos visto en estas carreras de pretemporada algo más discreto a Kyle Wolf y yo creo que eso, veremos si se embarca también la aventura estadounidense, pero que es un piloto joven y que puede tener, pensando solo en MXGP y no en que se vaya, mucho desarrollo. Entonces esta primera temporada tiene que ser de aprendizaje total. Sí, es que en realidad carreras de pretemporada solo hizo el fin de semana pasado. Ayer estuvo corriendo en Francia, que en realidad tuvo bastantes problemas, abandonos y demás, pero sí consiguió el tiempo, el mejor tiempo de vuelta en la cual y fue el más rápido. Así que bueno, por lo menos fue un buen debut, digamos, ¿no? También incluso me acuerdo, el año pasado ha tenido carreras con Herlings que incluso Kai de Wolf le ha ganado. Hmm. Así que en las carreras de arena lo puede hacer muy bien. Yo es que tengo una sensación muy similar con The Wolf y Adamo, que ojalá me sorprendan para bien, ¿no? Pero creo que los veo como pilotos que van a demostrar velocidad, pero de manera intermitente, ¿no? Que van a tender a cometer errores, a una ronda a lo mejor hacerte un podio, pero la siguiente quedarte el séptimo, por un poco esa inexperiencia en la categoría. Pero bueno, al final esto es comentar un poquito cómo lo vemos desde fuera, lo sabremos a partir de Bariloche, cómo afrontan la temporada ambos y sobre todo cómo la van desarrollando, porque creo que al final son pilotazos y velocidad van a tener, pero eso, que lo junten con esa regularidad, con esa consistencia, ya veremos a lo largo de la temporada, ¿no? Sí, hay un video de Adamo que subió a él a Instagram que la verdad me sorprendió mucho entrenando en la arena. Es que tiene muy buena técnica, ¿eh? Parecía hasta como Jet Lores levantando la rueda delantera, todo para pasar por encima de los baches. Así que bueno, vamos a ver si Adamo consigue también una buena temporada. ¿Querés pasar al equipo Kawasaki? Sí, antes simplemente comentar que Adamo al final va también en arena porque creo que lleva 2 3 años ya viviendo en Bélgica. A raíz de que ganó el título y luego tuvo ese año complicado, se dio cuenta de que al final quería volver a ser campeón del mundo, quería dar ese salto de calidad y si lo quería dar pues tenía que mejorar en arena porque estamos viendo que ya un gran porcentaje de las rondas que tenemos en el Mundial de Motocross es arena y tienes que ser bueno en esa disciplina y al final Adamo en duro era muy rápido, entonces creo que también le honra y le pone ese punto positivo de decir, oye, donde no soy bueno me voy allá a vivir, a mejorar. Creo que la vida tiene que ser mucho mejor en Italia que en Bélgica, por a nivel tiempo y demás, y bueno, también un poco cultura. Pero bueno, ahí está currándoselo y vamos a ver si eso se traduce este año en la 4,5, ¿no? Sí, incluso para agregar nomás, Fender también estuvo muchos años, incluso el año pasado más particularmente, entrenando sobre arena. Y eso lo vimos como resultados que consiguió el título de MX2. Sí, totalmente. Así que bueno, a ver qué resultado da. Y como tú dices, pues nos vamos para el vigente campeón, para Kawasaki. Un Romain Febre que. Yo sé, eso es la sensación que tengo. Creo que al final se pone ese uno en el portanúmeros. Creo que el año pasado consiguió ese ansiado título 10 años después de haber conseguido el primero. Y creo que este año para Romain Febre va a ser un poco de dejarse llevar, ¿no? Sí, es que yo pensaba el año pasado de que no iba a conseguir el título, que iba a ser Lucas Mm, Koenen al final de la temporada, que iba a hacerse con el campeonato, porque además recordar que el año pasado creo que Lucas Koenen estuvo a 9 puntos, lo más cerca de llegar a la placa roja, e incluso cuando se lesionó Tim Geiser y después como el que heredó la primera plaza fue Roman Febre, mm. tuvo como 50 puntos de ventaja Febre con respecto a Lucas Koenen y llegó a ser 9 en un momento. Pero bueno, creo que como vos decías, ¿no? La regularidad fue el sello, ¿no? Para conseguir el segundo título en MXGP de Febre, que no me sorprendería que en la primera ronda no haga un podio, por ejemplo, ¿no? No queda entre los tres primeros. Pero bueno, pues me parece que es un piloto que al final va a estar, una especie de Cooper Webb, digamos, ¿no? Si lo llamo a Estados Unidos, de qué va a estar y tal vez no a principio de temporada, pero con su regularidad va a estar adelante. Sí, sí, total, lo has definido perfectamente, tío. Yo creo que es ese piloto que
Va a ser regular, va a estar ahí, te va a conseguir ganar las rondas que pueda, va a rondar siempre el podio, aprovechar los errores de los demás como ya hizo el año pasado. Pero bueno, que quizás eso es un poco dejarse llevar. Creo que la mentalidad después de conseguir ese ansiado segundo título le ha tenido que cambiar y hacer un poco clic, y es eso, esa manera de dejarse llevar, ganar lo que pueda, pero no tiene esa ansiedad por ganar como lo tienen otros pilotos que van a estar luchando con él ronda tras ronda, ¿no? Es que incluso el año pasado, por ejemplo, antes de que Geiser se lesionara, Febre no podía con Geiser Hmm. y se veía, ¿no? Que lo intentaba, ¿no? Pero Geiser se lo adelantaba con bastante facilidad. Me acuerdo, creo que en Trentino fue en la segunda manga, que Geiser lo planteó bastante bien, estuvo varias vueltas por detrás de Febre y después lo adelantó. Hmm. Y Febre no tuvo nada para darle a Geiser, así que creo que se benefició también de la Claro. lesión de Geiser y con eso consiguió el título. Sí, Pero bueno, hay que estar, siempre hay que estar. es lo que se habla siempre de Febre, ¿no? Que sus dos títulos han sido con muchas ausencias, pero bueno, como tú dices, hay que saber estar, hay que saber no lesionarse, ser regular, y ahí tiene el bueno de Febre sus dos títulos mundiales, ¿no? Sí, un piloto que no es muy regular es Paul Jonas, su compañero de equipo, que lo fichó Kawasaki después de una buena temporada en 2024, que incluso fue el único piloto privado que no fuera de Geiser, Prado y Herlings que ganara un gran premio. Ujú. Incluso el año pasado tuvo una pequeña lesión que se perdió algunos grandes premios, pero bueno, ya ahora su segunda temporada con Kawasaki lo debería hacer un poco mejor. Sí, a ver, al final es un piloto que tiene mucho potencial, pero siempre ha sido muy lastrado por la irregularidad y las lesiones, ¿no? Como tú dices, esa buena temporada con Honda privado le valió por el... Standing Constructor Sí, creo eso es. que era el equipo. Le valió el contrato de fábrica, un piloto que siempre ha sido de fábrica, ¿no? Lo hemos visto en KTM, lo hemos visto en Uparna, o sea, al final siempre ha estado ahí porque todo el mundo sabe de su calidad, pero muchas lesiones que al final le hacen perderse rondas y luego que le cueste mucho entrar en dinámica de carrera. Pero bueno, segundo año con la Kawasaki. Se ha hablado mucho también de que ese segundo puesto de Kawasaki no se le daba tanta importancia, pues porque siempre apostaban por Febre, por su segundo título. Quizá este año con ese ya título de Febre también le hagan más caso, le presten más atención al bueno de Paul Jonas y bueno, que al final pueda dar ese salto de calidad, porque Paul Jonas yo creo que tiene talento para estar dentro de ese top 5 del Mundial de Motocross, ¿no? Sí, un segundo asiento de Kawasaki que siempre fue polémico, ¿no? Mm, Pues siempre se ha hablado o hemos visto en los últimos años que los dos pilotos tenían suspensiones diferentes. Creo que efectivamente. este año no sé si llevan Showa o Kayawa, no sé bien, pero los dos llevan Pues lo mismo. sí, te lo podría mirar ahora mismo, porque ahora en la imagen no se ve del todo bien. Pero sí, parece que un poco, bueno, ya es como que con ese título que puede tener que puede tener Romain Febre, quizá Paul Jonas pueda tener podríamos decir, un lugar más reconocido, ¿no? Sí, mira, ahora mismo en Sí, teoría llevan todos Showa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. ah, claro, sí, sí. No sé qué otro equipo querés pasar. O sea, llevándolo a Kawasaki te diría que no me sorprendería que Febre, digamos, en la primera ronda no te haga un podio. Pues Sí, veremos, a ver, yo creo que el siguiente equipo para comentar tiene que ser este, ¿no? El Ducati Bilbo, que después de una temporada que fueron quizás de más a menos el año pasado, lo coge un gran manager como Luis Boster, un manager que hemos visto lo que ha hecho con Fantis, que ha sido llevar a Glenn Coldehoff, que por cierto desgraciadamente le perdemos este año, que se va a Brasil, aunque correrá algunas rondas aquí en Europa en principio. Vimos lo que consiguió con Fanti, con una moto muy poco desarrollada. Este año con todo el potencial de Ducati vamos a ver qué pueden lograr. Se mantiene Sewell y llegan las incorporaciones de Blanderen y Monacorsi. Un Monacorsi que creo que es un poco una apuesta más de futuro, y un Blanderen que es un piloto que apuesta por la regularidad, podríamos decir, ¿no? sí, es que los pilotos de Ducati son una interrogante, Hmm. me parece para mí. Porque la verdad que el año pasado fue un mal año, ¿no? Digamos que comenzaron muy bien con podios, también Guadagnini tuvo una buena carrera en Hmm. Argentina, que creo que terminó cuarto, pero después tuvieron bastantes problemas. También Seward se ha quejado mucho de los técnicos y de los ingenieros de Ducati, que ponían como muchos sensores en la moto, se preocupaban más en algunas cosas que no eran tan importantes. Y bueno, la verdad hay que ver ahora con un nuevo equipo, con Luis Boster, ¿no? Que va a estar. Así que no sé, va a ser una interrogante para mí. Sí, vamos a ver, yo creo que este año sí que
tienen que ir de menos a más, pero sí que tiene que haber cierta mejoría porque eso, tienen un equipo detrás muy experimentado que ya le hemos visto hacer cosas muy importantes con marcas incluso con menos potencial, ¿no? Como Fantic, ¿no? Entonces, bueno, creo que Sewell podemos esperar un poco más de lo mismo de él, irregular, velocidad, Blanden un poco más apostar por esa regularidad y luego un Bonacorsi que bueno, también ha tenido actuaciones intermitentes, vamos a ver si este buen soporte de Ducati le hace establecerse un poquito más dentro de ese top 5, ¿no? Claro, yo igual pensándolo más con todos los pilotos que hay, que ya hemos comentado antes, el rango de los pilotos de Ducati debería ser entre la sexta y la novena posición, tal vez Sí, por ahí. sí, lo veo bien, lo veo Porque bien. más de eso no lo veo, la verdad, un top 3 no lo veo, salvo en alguna manga particular, pero si no, no. Totalmente, sí, sí, creo que lo veo sobre todo para empezar en un buen lugar y luego, bueno, dependiendo de ronda, pues bueno, vimos por ejemplo el año pasado en Suiza en casa se le dio muy bien a Sewell, esos circuitos duros se le da muy bien al suizo, Bonacorsi también en esos circuitos italianos, Blanderen en la arena, entonces bueno, creo que de menos a más y que cada piloto despunte un poco en los terrenos que se encuentra cómodo, ¿no? Sí, Ducati, a diferencia de Ducati en Estados Unidos, en MXGP no va a tener apoyo de Red Bull, por lo que Hmm. he visto. Red Sí. Bull va a estar con Husqvarna, pero no va a estar con Ducati como lo hace en Estados Unidos. Al parecer sí que entre equipos, es decir, el estadounidense y el MXGP están teniendo bastante contacto, están intentando evolucionar y mejorar juntos. De hecho, en principio las suspensiones de los pilotos de MXGP también iban a ser trabajadas por Factory Connection, por el equipo de Ziggy, que son los que llevan al final todo el desarrollo de la Ducati Estados Unidos. Pero sí que es verdad que, bueno, al final lo vemos también con otras marcas, ¿no? Como por ejemplo el caso del año pasado de Triumph, que en Estados Unidos no le patrocinaba Monster, pero en MXGP sí. Parece que bueno, de momento Ducati sabe que el dinero en motos está allí en Estados Unidos y un poquito más de fuerza allí, pero bueno, yo confío mucho en que eso, en el equipo Bilbo desarrolle unas muy buenas motos y al final eso, que siempre al final todo lo que va a venir en el futuro, ¿no? Es que pensando que el año pasado hubo carreras que ni siquiera entraron en el top 15, tanto Sewell Hmm. como Guadagnini, ¿eh? O sea, hay carreras que lo hicieron muy mal. Incluso también carreras de arena que tuvieron que abandonar. Así que bueno, por ejemplo, Blanderen, que es un buen piloto en arena, ahí va a tener que hacer un mejor esfuerzo, ¿no? Para representar a Ducati. Sí, yo creo que el objetivo tiene que ser ese, ¿no? Esas posiciones, como tú dices, entre el quinto, el décimo, el sexto, el noveno, y que luego cada piloto, pues bueno, intente a lo mejor estar a algún podio en circuitos en los que se sienta cómodo. Blander en la arena, quizás Sewell en esos circuitos más duros, y vamos a ver Bonacorsi, ¿no? Que es un poquito la punta de lanza, porque es el proyecto más a futuro que ahora mismo tiene Ducati, aunque veremos si el año que viene finalmente Renault recala allí, ¿no? Sí, y también algo que ha mencionado Cairoli, que su idea es hacer alguna carrera en MXGP, Mm. alguna carrera individual. Así que tal vez podríamos ver hasta 4 pilotos, 4 Ducati en la pista al mismo tiempo. Eso sería apostar fuerte. No llega al nivel de Sí, HRC, pero pero no está mal, ¿no? Creo que sería el equipo con más pilotos, no así está que mal, no en está una mal. carrera. Sí, así Sí, que bueno, yo creo que cerrando esto, comentar un par de cositas más como el tema de Oriol Oliver, que sí. finalmente estará en la categoría MXGP con el mismo equipo que estuvo el año pasado, con el equipo de Sound Simpson. Parece que puede ser que tenga de las mejores motos privadas porque tiene bastante apoyo de fábrica, así que vamos a ver si Oriol con el buen equipo, con la experiencia de un piloto como Sound Simpson y bueno, también con toda la experiencia que cogió el año pasado en una bastante buena temporada de MX2, aunque tuvo esos problemas de salud finales, pues le podemos tener ahí luchando por top 10 en este año, ¿no? ¿Tú cómo le ves a Oriol? Sí, yo lo veo posible en un top 10. Yo creo que quedé muy sorprendido también con la carrera que hizo en pretemporada, Uh-huh. también en Álgero, que creo que terminó tercero en el podio. Así que bueno, también lo he visto entrenar mucho en arena, también con la 450, así que hay que ver si eso dio sus frutos. Ojalá, ojalá le vaya bien. Y por último, comentar que hablamos de él, Matías Guadagnini, también a una KTM privada, la del equipo Van Benroy. Vamos a ver porque Guadagnini igual, muchos equipos oficiales, pero muchos problemas en todos ellos. Así que vamos a ver Sí. si dando un pasito atrás, luego puede dar dos hacia adelante. Y creo que hay poquito más que comentar, ¿no? Una horita, horita y cinco de podcast. No sé si tiene algo más que argumentar, algún piloto, circuito, algo que te quede, tío. No, no más de Guadagnini también, que algo, es un piloto que a mí me gusta mucho, pero siempre ha tenido lesiones y Hmm. caídas, y más que nada caídas entrenando. Yo a veces me enojo, ¿no? Que él sube a Instagram videos de Scrap y todo y demás,
y después se termina lesionando. Así que me parece que se tendría que centrar más en los entrenamientos. Sí, porque al final, joder, lo que tú decías, la temporada pasada empezó muy bien esas dos, tres primeras rondas, pero al final se va diluyendo durante la temporada, lesiones, caídas, y como tú dices, que deje lo importante para las carreras, que son los que puntúan y te dan buenos contratos, ¿no? Sí, sí, así que nada, estamos a menos de 2 semanas de que comience el campeonato, un campeonato bastante largo que vamos a tener muchos podcasts también para hacer, así Efectivamente. que bueno, vamos a estar ahí. Sí, ya una semanita y poco para que empiece. Ya iréis viendo un poquito cómo organizaremos el tema del podcast, las semanas que coincidan tanto Estados Unidos como aquí en Europa, MXGP y demás. Así que bueno, pero como siempre tendréis todo el contenido posible. Le daremos caña a todo lo que ocurra ahí en Estados Unidos con el Supercross y el Pro Motocross. Pero aquí en MXGP creo que, como estamos hablando, tío, una temporada muy interesante que vamos a disfrutar mucho, que tenemos ganas de que empiece. Así que aquí estaremos dándole cañita y comentándolo todo, ¿no? Sí, mientras que no se lesione ninguno, creo que tenemos potencial para tener una muy buena Sí, sí. temporada en las dos categorías, no solo MXGP, sino también MX2. Sí, sí, yo creo que estoy deseando que caiga la valla ya de Argentina y disfrutemos de esa primera ronda que, bueno, aclarará cositas y veremos en qué punto se encuentran cada uno para partir de ahí todo lo que viene en esas 19 rondas más el motocross de las Naciones NN. Así que finalizamos este previo, esperemos que os guste y el próximo episodio de MXGP ya será después de Argentina. Genial, un abrazo. Venga, nos vemos.